Buenos días a todos, bienvenidos. Y bueno, pues yo bienvenida también, que hace mucho tiempo, varias semanas que no estábamos aquí, estuvimos con la familia y es una alegría que podamos estar aquí de nuevo con vosotros y que juntos podamos alabar al Señor. Y vamos a hacerlo puestos en pie, leyendo el Salmo 96. Es un cántico de alabanza y dice así: Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vamos a alabar al Señor. Por este día que nos has traído hasta aquí, Señor, para escuchar tu palabra y darte gracias por todo lo que nos das cada día, tanto al descansar como en el día, Señor. Muchas gracias por todo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor. Amén.
Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, solo a ti adoramos, Señor. Eres lo más grande de nuestra vida, Señor, el que nos creó, Señor, el que volvió a por nosotros, Señor, y nos rescató. Y, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú haces y nos das, Señor, traemos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Te pedimos que tengamos un corazón generoso, Señor. También te pedimos, Señor, que administres la economía, Señor, de esta iglesia, Señor. Que sea tu sabiduría, Señor, y que donde sea necesario, Señor, allí vaya destinada esta ofrenda, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no pueden reunirse con nosotros por las circunstancias que sean, Señor, que tú también los bendigas allí donde se encuentran. Y cualquier lugar del mundo, Señor, donde ahora se reúnan tus hijos y proclamen tu nombre, Señor, también te pedimos que les bendigas. En tu nombre te damos gracias. Amén. Pastos delicados,
Continuamos con este tiempo hermoso de adoración y en ese mismo espíritu de alabanza. Vamos a abrir la Escritura, la palabra del Señor, y vamos a pedir antes que Él sea quien nos dirija y nos bendiga en la misma. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias porque podemos juntarnos, Padre, porque podemos estar aquí reunidos. A pesar de todas las circunstancias, tú nos cuidas, Padre, y tú estás con nosotros. Te damos gracias porque nos das más de lo que merecemos y te damos gracias por poder escuchar tu voz y te pido por este mensaje que llegue a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. En este mensaje de la palabra, queridos hermanos y amigos, quisiera responder a una gran pregunta, una pregunta que se ha hecho durante toda la historia, los comunes de los mortales, y no solo ellos, sino que han traído de cabeza también a los grandes pensadores de todas las épocas. Y podemos formularla de varias maneras. ¿Cómo podemos vivir una vida de paz y de bendición en medio de un mundo injusto en el que habita la maldad? ¿Cómo podemos vivir una vida buena cuando precisamente a nuestro lado es el malo el que prospera, el que tiene éxito? ¿Cómo puedo experimentar satisfacción, contentamiento y aún alegría cuando todo a mi alrededor se desmorona? Cuando todo a mi alrededor parece, ¿verdad?, temblar, los pobres, los débiles, los inocentes son angustiados, mientras el malvado parece vivir una vida con éxito, con prosperidad. Pablo Neruda, que era un poeta, lo describía estas contradicciones y estas incoherencias con un dicho: el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. Bueno, muchos personajes bíblicos también se preguntaron efectivamente acerca de estas cuestiones. El libro de Job es uno de los más conocidos. Nos habla del sufrimiento del justo, del inocente. Muy especialmente en el capítulo 21, Job se pregunta lo siguiente: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? No entendía Job este absurdo. También el profeta Habacuc o Jeremías se preguntaban turbados acerca de esas paradojas de la vida. Se sorprendían del aparente silencio de Dios y del triunfo de la injusticia a su alrededor. Por ejemplo, Jeremías interpela al Señor con estas palabras: «Justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados? Y les va bien a todos los que se portan deslealmente». Estas cuestiones llenaron también de inquietud el corazón del salmista. El rey David experimentó en su vida no pocas injusticias y sufrimiento. Observó numerosas veces el éxito de sus enemigos. Me imagino a Saúl cuando estuvo a punto de atravesar a David con una lanza, o la feroz persecución a la que fue sometido durante su vida. Entonces David se preguntó al respecto de ello. Se preguntó David al respecto de la iniquidad reinante en el mundo, del éxito del malvado, del sufrimiento creciente del inocente, de la suerte que le tocaba a los pobres y desdichados del planeta. David meditó y oró todas estas cosas delante de Dios, y fruto de estas meditaciones, fruto de estos sentimientos, hermanos, son los numerosos salmos que encontramos en la palabra respecto a ello. Uno de ellos es el Salmo 37, un salmo que nos muestra la sabiduría de Dios, muy parecido al libro de los Proverbios, ¿verdad? Un salmo didáctico, pedagógico, que nos enseña cómo podemos vivir una vida de paz y de bendición en un mundo malo e injusto. Esta es la pregunta en esta mañana: ¿cómo puedo vivir una vida de paz y de bendición en un mundo malo e injusto? Leemos los versículos del 1 a la primera estrofa del versículo 7, en esta ocasión en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: «No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan.
confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Nos preguntamos entonces, ¿cómo vivir una vida de paz y bendición en un mundo malo e injusto? ¿Cómo puedo vivir una vida buena cuando todo a mi alrededor se desmorona y la injusticia, así como las desigualdades, parecen triunfar, ¿verdad? ¿Qué características tiene esa vida que alcanza felicidad, gozo, dicha de parte del Señor en este mundo peligroso? O, en otras palabras, ¿qué cualidades tiene esa vida llena de paz y bendición en este mundo? Pues en primer lugar, hermanos, esta vida de paz y bendición es una vida que se aparta de toda inquietud y envidia. Es una vida que se aparta de toda inquietud y envidia. Dios nos ha creado con una hermosísima capacidad de experimentar sentimientos y emociones. Estas últimas, ¿verdad?, más intensas, más espontáneas, reaccionamos al medio ambiente de manera subjetiva a través de esas emociones. Es algo que nos hace estar vivos, nos sentimos vivos, ¿verdad? En muchas ocasiones estas emociones son una bendición para nuestra vida y aún provienen de una vida llena del Espíritu, la alegría, la gratitud, la serenidad, la admiración, el amor, el entusiasmo, la inspiración, la creatividad, el gozo, la paz, la seguridad, el valor, la compasión. Pero en otras ocasiones, dejarnos gobernar o llevar por ciertas emociones negativas, como la inquietud, el enojo, la ira, la tristeza, los celos, la rabia, la envidia, la codicia o la venganza, suele ser fatal, ¿verdad?, para nuestra salud física y mental, también para nuestra alma y espíritu, que es irremediablemente llevada hacia el pecado. La palabra nos advierte sobre dejarnos llevar por ciertas emociones en multitud de textos. Nos invita al dominio propio, a ser gobernados, no por la carne, el ego, el yo, lo que ahora me apetece, lo que siento ahora mismo, sino por el Espíritu. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El mismo autor de Proverbios dice, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Es el apóstol Pablo que exhorta, por tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni lo obedezcáis en vuestros malos deseos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, vuelve Salomón a expresar. Antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo. Pablo, de nuevo, si os enojáis, dice, no pequéis, no permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, escribía el apóstol Pedro, desechando toda hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La razón, hermanos, del salmista para desechar la envidia, para apartarnos de toda emoción negativa como la inquietud, el afán, la preocupación, la impaciencia, porque los malvados son los que tienen aparente prosperidad. Es que el malvado, junto con todo lo que ha acumulado, perecerá, se desvanecerá, el mal jamás triunfará, dice la palabra de Dios. Toda injusticia se juzgará en el tiempo de Dios. Les aguarda el desastre. Les aguarda la calamidad, el abismo, el castigo eterno. En palabras del salmista, pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de primavera, pronto se marchita. Este gran predicador que ya conocemos, Charles Spurgeon,
con cierta lógica al comentar este texto, decía, qué completo es el fin del hombre que se gloría a sí mismo. Vale la pena desgastarnos en la ansiedad sobre el insecto de una hora, dice, algo efímero que muere el mismo día que nace. Dentro de los creyentes, dice Spurgeon, hay una semilla viva e incorruptible que vive y permanece para siempre. ¿Por qué entonces hemos de envidiar la mera carne y la gloria de ella, que no es sino hierba y flor de hierba? Una vida de paz y bendición. Es una vida que se aparta, que se aleja de toda inquietud, afán y envidia. En segundo lugar, es una vida que confía en Dios y hace el bien. Así lo expresa David, el dulce salmista de Israel. Confía en el Señor y hace el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esta confianza en el Señor no quiere decir un optimismo superficial y pasajero que espera que todo acabe bien y ya está, ¿verdad? Al contrario, significa una profunda y duradera confianza en Dios, creyendo en aquel que ha prometido, realmente lo ha prometido, castigar a los impíos y recompensar a los justos. Una profunda convicción en aquel que es el Señor de la historia, sean cuales sean las circunstancias. Una profunda convicción en aquel que efectivamente es el que pondrá todas las cosas en su lugar. Una entrega decidida a aquel que ha prometido, hermanos, no dejarnos, ni desampararnos. Y que además ha dicho ese sí, ha pronunciado ese amén lleno de bendición en Cristo Jesús. Confianza. En hebreo usa una palabra que nos habla literalmente de apresurarse a refugiarse en Dios. ¡Qué bonito! Me apresuro para refugiarme en Dios. Y tiene relación con todos estos términos que veis allí. Seguro, tranquilo, esperanza, favorable, fiar, apoyar, asegurar. En definitiva, hermanos, confiar en Dios es vivir en una profunda dependencia de Él a diario y sabernos, además, bendecidos, hermanos, por su presencia y por sus promesas que se cumplirán. Contar con Él, cualquiera sea la circunstancia, a la expectativa, además, de su obrar divino. Así leemos, la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Qué bonito, la fe es garantía, es algo seguro, es garantía de las cosas que esperamos y certeza, además, de las realidades que no vemos. No solamente nos exhorta el salmista a confiar en Dios, sino también a hacer el bien, tal como Jesús mismo, de quien leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo haciendo bienes. Somos llamados, hermanos, aquí a imitar entonces a nuestro Señor, ¿verdad? Cristo mismo es nuestro modelo por excelencia. Tal como escribe un autor, todos los hombres pueden mirarle para conocerle a Él, cuál es su modo de actuar, la forma de tratar a todos con respeto y sencillez, con sinceridad y afecto. Jesús enseña a vivir y a convivir en su compañía, con su ayuda. Todo hombre y mujer creyente puede pasar por este mundo como Él, haciendo el bien. Esta es la manera, ¿verdad?, de vivir. Encontramos, hermanos, en nuestro Salmo una promesa para aquellos que así viven, para aquellos que confían profundamente en el Señor y pasan por su vida haciendo el bien, para aquellos que al igual que Jesús, ¿verdad?, pues muestran ese bien al mundo. Entonces vivirás seguro en la tierra, dice el salmista, y prosperarás. Hay aquí una seguridad, ¿verdad, hermanos? Una seguridad que no la da en la tierra ni siquiera todo el oro del mundo. Y es la seguridad de estar en Dios, de tenerle a Él en la vida, de contar con su solicitud, presencia y ayuda, de ver suplidas nuestras necesidades conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. En palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los mansos, dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me gustan las palabras que ya he repetido varias veces del pastor y teólogo ejecutado,
En 1945, en un campo de concentración, Dietrich Bonhoeffer decía: ningún derecho propio protege a la comunidad de los extranjeros en el mundo. Tampoco los reivindican, porque son los mansos, los que viven por amor a Jesús en la renuncia a todo derecho propio. Se les injuria y callan, se les oprime y lo soportan, se les empuja y se apartan. No pleitean por sus derechos, no pretenden, no protestan cuando son tratados con injusticia. Prefieren dejarlo todo a la justicia de Dios. Lo que a su Señor parece justo, a ellos debe parecérselo también. Solo eso. Solo eso. En cada palabra, en cada ademán, dice este pastor, resulta evidente que no pertenecen a este mundo. Dejadles el cielo, dice el mundo compasivo, puesto que les pertenece. Pero Jesús dice: ellos poseerán la tierra. La tierra pertenece a estos hombres débiles y sin derechos. Los que ahora la poseen con la fuerza y la injusticia terminarán perdiéndola. Y los que han renunciado a ella completamente, mostrándose mansos hasta la cruz, dominarán la nueva tierra. Una vida de paz y bendición es una vida que confía absolutamente en el Señor y hace el bien. Es una vida que se deleita en Dios. Lo dice la conocida estrofa del Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El deleite es placer, disfrute, embeleso, satisfacción, delicia. El deleite es encanto, gozo que sobreabunda, intensa emoción de complacencia, ¿verdad? Lo hemos experimentado todos ante una puesta hermosa de sol, contemplando una pequeña flor en el camino quizás, dando un fuerte abrazo a una querida amistad, observando sonreír a nuestros hijos, acariciando el rostro de un bebé, escuchando un concierto de música clásica, quizá has sentido ese disfruto, ese embeleso, esa satisfacción, o leyendo un párrafo literario que te alcanzó la conciencia y el corazón, o incluso saboreando una taza de buen café. Iba a decir colombiano, bueno, también cubano, ¿qué más da? Pero hemos sentido, ¿verdad?, ese placer, ese disfrute, ese deleite. Hemos experimentado eso en la vida. Lo experimentamos también para con Dios. Esta es la pregunta que podemos formular. ¿Es Él nuestro primer deleite? ¿Es el Señor la fuente de mi alegría, de mi placer, de mi satisfacción, de mi embeleso, de mi amor? ¿Es el Señor el tesoro más preciado y fuera de Él nada hay en la tierra? Lo que más admiro y amo, lo que ocupa el centro de mi corazón y pensamientos, es el Dios Trino. En ocasiones me preocupa, y aquí soy sincero, al observar la iglesia moderna, contemporánea de nuestro tiempo, que caigamos en un grave peligro. El peligro de vivir o transmitir a los que nos siguen mera religiosidad, actividad eclesiástica, multitud de reuniones y encuentros piadosos, justificación por las obras. No es algo nuevo, es un peligro a evitar. Sucedió ya en tiempos de Isaías. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué venís a mí a presentaros ante mí? ¿Quién os mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigáis trayendo más vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Lunas nuevas, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Exclamaba el Señor a través del profeta. Yo aborrezco, decía hace siglos, vuestras lunas nuevas, festividades, se han vuelto una carga para mí, que estoy cansado de soportar. El diagnóstico del profeta en sus días es terrible. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato
enseñado por hombres. Fue el mismo David, el rey David, hermanos, quien supo lo que era verdaderamente imprescindible e importante para Dios. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces oigamos de nuevo la exhortación del mismo salmista: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. Es una llamada, hermanos, a la adoración auténtica en espíritu y verdad, a la alegría de Dios, a la alabanza que sale del centro del corazón, que abarca la totalidad de nuestra existencia. Una llamada a la sed de Dios. Es una llamada al gozo, al disfrute, a la admiración, al embeleso, al enamoramiento de Dios. ¿Estamos enamorados de Dios? Una llamada en definitiva a ese notable amor del que habla la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Los poetas lo han expresado con muy hermosas palabras. Por ejemplo, un monje del Císter en el siglo XII, Bernardo de Claraval, decía: Cristo, alegría de los corazones amantes, luz de los hombres, fuente de vida. Desde las mejores bendiciones que la tierra imparte, volvemos a ti nuestra vida vacía. O aquel compositor de himnos de la Iglesia protestante alemana en el siglo XVII, Jesús, inapreciable tesoro, fuente del más puro placer, verdadero amigo para mí, sediento está mi corazón hasta casi desfallecer, siguiéndote siempre a ti. A ti pertenezco, Santo Cordero, no me ocultaré de ti. Nada buscaré fuera de ti. Que el Señor ponga en nuestro interior este tipo de anhelo, de deleite, de profundos sentimientos por Él. Vidas que le adoran en espíritu y verdad, que le aman con todo el ser. Una vida de paz y bendición. Es así, es una vida que se deleita en el Señor. Y entonces, hermanos y hermanas, nos asombrará la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque lógicamente estarán en perfecta sintonía su corazón y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y me hacía recordar esas palabras del apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Aleluya! ¡Qué vida de oración es esa! ¡Qué vida de comunión en el Señor! Una vida de paz y bendición es, en cuarto lugar, una vida que entrega todo al Señor en oración. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Qué hermosa exhortación y a la vez promesa del Señor, ¿verdad, hermanos? Es un llamamiento a vivir delante de su presencia en cada momento de nuestra vida. Un llamamiento a la oración cotidiana y perseverante, a poner todo delante de Él, encomendándole, hermanos, nuestro día a día, dejando todo en sus benditas manos. Literalmente significa rueda o extiende tus caminos sobre el Señor. La idea es extender una pesada carga sobre otro, sobre el Señor. Extender esa vida con nuestras heridas, con nuestras cargas, con nuestras dificultades. Extender todo eso sobre el Señor. Incontables textos nos llaman a vivir una vida así, delante de su presencia, dejando todo y confiando en su respuesta. Poned todas vuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. No os inquietéis por nada, decía Pablo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orad sin cesar, nunca dejéis de orar, dice otra versión, no ceséis de orar, orad en todo momento.
Dios habla hoy. Orad en todo momento, dice. Si así vivimos, hermanos, contamos entonces con su ayuda, su fuerza y poder. Él se encargará del asunto. Él se encargará del asunto. Contamos entonces, hermanos, con su mismo obrar divino, cualquiera sea la situación. Contamos entonces con su misma defensa y protección y vindicación. En palabras de otro autor, si te difaman, si tu carácter es asaltado y parece que por un tiempo estás bajo una nube, si vienen los reproches de hombres malos de modo que no puedes afrontarlos, entonces, si entregas tu caso a Dios, Él protegerá tu carácter y los motivos de tu conducta cual día soleado y sin nubes. Una vida de paz y bendición es una vida que entrega todo al Señor en oración. Y por último, ya terminando, hermanos, es una vida de quietud, silencio y espera en Dios. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Otras versiones lo dicen así: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Calla ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia que Él te ayude. Reposa en el Señor, espera con paciencia que Él se manifieste. Sé paciente y espera las obras del Señor. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Nos es necesario el silencio. Nos es necesario saber aquietar nuestra alma delante del Señor, guardar silencio en su presencia, un silencio lleno de expectativa, ¿verdad? Lleno de confianza. Un silencio nutrido, hermanos, de esa esperanza. A su tiempo Él obrará, se manifestará a nuestro favor, nos visitará. Quizá eso es lo más difícil, ¿verdad? Guardar silencio, permanecer quieto. Es un precepto duro. Nos gusta manejar el timón, tomar decisiones, tomar la iniciativa. Pero hermanos, debemos soltar el timón y dejárselo en las manos de nuestro Dios de manera confiada. Se trata de vivir en una inmutable dependencia en el Señor. Decir junto con el salmista: solamente en Dios descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Alma mía. Eso es un diálogo del salmista con su interior. Alma mía, reposa en Dios, porque de Él procede mi esperanza. O en palabras del profeta Isaías: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Una vida de paz y bendición es una vida que sabe esperar en silencio y confianza la salvación del Señor, su ayuda y dirección, su visita y manifestación, hermanos. Iniciamos este mensaje con toda una serie de preguntas que la humanidad se ha hecho por los siglos, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir una vida de paz y bendición en un mundo malo e injusto? ¿Cómo podemos vivir una vida buena cuando precisamente a nuestro lado es el malo quien prospera? ¿Cómo puedo experimentar satisfacción, alegría, contentamiento cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse, cuando los pobres, débiles, inocentes son angustiados, mientras el malvado parece vivir sus días con éxito? Estas preguntas también sumieron en meditación, en cavilación, en cierta inquietud, ¿verdad?, al salmista, en interrogante. Y David, tras meditar y poner todo delante de Dios, escribe este salmo, inspirado por el Espíritu de Dios, el Salmo 37. Y de él aprendemos esta mañana que una vida de paz y bendición en este mundo trastornado en el que vivimos es una vida que se aparta de toda inquietud y envidia. Es una vida que confía en Dios y hace el bien. Es una vida que se deleita, que se goza, que se alegra, enamorada de Dios. Es una vida que entrega todo en oración al Señor. Es una vida de quietud, de reposo, de silencio y espera en el Señor. Él ponga esta palabra de forma firme en nuestro corazón y ojalá podamos vivir esta clase de vida, hermanos, que Dios desea. Una vida de paz y bendición en este tiempo difícil, en este tiempo peligroso en el cual vivimos.
que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios desea bendecir nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos. Vamos a entonar este cántico al Señor puestos en pie, hermanos. Tal como expresa su palabra en Números 6, 24-26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
hermanos. Podemos tomar asiento.